Muy buen día a todos los que están conectados el día de hoy en este horario. Vamos a dar inicio a la semana número 2 de la clase de topografía 1. Vamos a arrancar con el tema que habíamos dejado pendiente la semana pasada, que es el tema de planimetría. Y a partir de ahí, pues vamos a continuar y vamos a ir viendo los siguientes temas que nos competen ver. Y tratar de, pues, interactuar un poco de acuerdo a cómo se estén dando las cosas a través del correo electrónico. Pues yo me voy a tomar el tiempo para leer algún comentario, alguna sugerencia o alguna duda que tenga y poder resolverla. Entonces arrancamos con la clase. Voy a compartir la pantalla y vamos a dar inicio. Bueno, la semana pasada pues, nos habíamos quedado con este tema, planimetría. Dice que la planimetría estudia los puntos de la superficie terrestre para proyectarlos sobre un plano horizontal llamado plano de referencia. ¿Ya? Como les comentaba la semana pasada, que la topografía estrictamente las ramas en las que se divide, pues se encuentra la altimetría y la que vimos la semana pasada es en relación a la altimetría. Hablábamos semana pasada de que la altimetría pues se enfoca en determinar las diferencias de altura de un punto, ¿ya? O de un punto sobre la superficie, ¿ya? Y la planimetría pues teóricamente pues nos dice que estudia los puntos de la superficie terrestre para proyectarlos sobre un plano horizontal. Esta rama supone que la base de la referencia para el trabajo de campo y los cálculos es una superficie plana horizontal. ¿Ya? Entonces, si la altimetría se enfoca en las diferencias de altura de un punto sobre la superficie, la planimetría pues tendrá como objeto el estudio de cómo o las características, las formas, los ángulos, ¿ya? De una fracción de terreno. Y lo vamos a poder proyectar, lo vamos a poder observar a través de un plano. Por lo tanto, esos puntos que nosotros vamos a medir o vamos a recolectar en campo, únicamente va a estar contemplada la referencia X y la coordenada Y. ¿Ya? Entonces, pero para ello va a considerar los ángulos en los que los linderos se encuentran establecidos, las direcciones. ¿Ya? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta en el dibujito que tenemos acá en pantalla, vamos a observar de que las líneas trazadas o la línea que forma la fracción de terreno, ¿ya? Tienen cierto grado de inclinación, ¿ya? Si nosotros lo miramos desde una parte muy alta, nos va a permitir observar la forma del terreno y esa inclinación que se va a lograr observar que tienen estos linderos. Por lo tanto, la planimetría nos va a permitir conocer ese grado de inclinación de los linderos.
Entonces, observemos bien de que cada línea trazada de este polígono, ¿no? Vemos que nos mencionan o podemos observar que dice azimut. También podemos observar una distancia, ¿ya?, de un punto hacia otro, y que las líneas trazadas en este polígono tienen, ¿ya?, tienen un inicio, ¿ya?, y que al momento nosotros de cerrar el polígono volvemos a retornar al punto de inicio, ¿ya? Entonces, cada lindero va a tener un ángulo de inclinación, ¿ya? Y esos ángulos de inclinación o direcciones lo vamos a determinar a través de la metodología, a través de los procedimientos que nos plantea la planimetría. Entonces, en resumen, ¿qué nos va a aportar la planimetría? Nos va a aportar resultados referente a área, referente a perímetro, ¿ya? Nos va a aportar distancias entre un punto y otro, ¿ya? La línea, a cuánto es el grado de inclinación que tendrá cada uno de esos linderos. Y todo va a estar reflejado en un cuadrito que por lo general, ¿ya?, vamos a denominar como derrotero. Ese cuadrito es el resultado de todas las operaciones que se deben de realizar matemáticamente hablando, ¿ya?, que siguiendo los procedimientos vamos a lograr obtener ese resultado. Entonces, nos va a aportar ángulo, distancia, área, perímetro, ¿ya?, y lo vamos a reflejar, o sea, todo ese análisis que nosotros hagamos a partir de la recolección o la medición o levantamiento de esos puntos en campo, luego tratar esa información, analizar esa información, resolver las operaciones, ¿ya? Vamos a obtener, toda esa información la vamos a nosotros a presentar a través de un plano, ¿ya? Sea un plano catastral, sea un plano registral. O sea, ese producto lo vamos nosotros a ver materializado sobre una hoja de papel, ¿ya? Puede ser un mapa temático sobre si lo queremos ver, si lo queremos ver desde la parte ambiental, lo queremos ver la parte agrícola, saque lo que hay dentro del terreno, cuáles son algunas características del terreno, dónde se ubica. O sea, podemos nosotros realizar con esa información, la podemos presentar de diferente manera, ¿ya? Pero por lo general, la agrimensura, en este caso, este producto que nosotros obtenemos en campo y que la tratamos en gabinete, la vamos a presentar sobre una hoja, llámese plano catastral, llámese plano registral, ¿ya? Entonces, la planimetría, ya sabemos de que nos sirve para, o sea, son los puntos de una superficie, ¿ya?, que se miden en campo, pero toda esa medición o ese levantamiento que vamos a realizar también tiene diferentes procesos, pero que son parte de la planimetría. Entonces, para ir a medir, nosotros debemos de conocer
todo lo relacionado a un levantamiento. Y el levantamiento, en este caso, pues es un conjunto de operaciones que consiste en medir distancias verticales, horizontales, entre diversos objetos terrestres, así como determinar ángulos entre alineamientos. ¿Ya? Son operaciones que implican la medida de aquellas magnitudes, normalmente ángulos, direcciones y distancias. ¿Ya? Entonces, el levantamiento, ¿ya?, que es parte de la planimetría, van a ser un conjunto de operaciones que al final lo que nos va a proveer es de evaluar qué tipo de método de levantamiento vamos a realizar de acuerdo a las características del lugar, acceso, eh, si hay mucho guamil, muchos árboles, la distancia entre la carretera principal, la distancia entre el centro urbano de un municipio, o sea, todas esas características nos va a permitir a nosotros determinar qué tipo de levantamiento vamos a ir a realizar, con qué herramientas vamos a nosotros a entrarle a esa medición, con cuánta gente, instrumentos básicos como ir abriendo brechas y tener, si el terreno es tiene mucho guamil, hay mucho monte, ¿ya? Este tipo, estas características nos va a permitir establecer o indicar cómo le vamos a entrar a esa medición. Entonces, ¿qué tipos de levantamiento hay? ¿Ya? De acuerdo a su naturaleza, hay levantamientos topográficos y hay levantamientos geodésicos. Cuando hablamos de levantamientos geodésicos, se refiere más que todo al uso de instrumentos como el GPS submétrico, ¿ya? En el que nos va a dar coordenadas geodésicas, ¿ya? Que va a tener un datum, va a tener una referencia geodésica como la GTM o la UTM NAT 27 o la UTM WGS 84. Entonces, eh, ¿qué es la información que utiliza un GPS submétrico para poder georreferenciar un punto sobre la superficie terrestre? También tenemos los topográficos, ¿ya? El cual obtenemos información relevante en el uso que hacemos nosotros a través de una estación total, de un teodolito mecánico o un teodolito electrónico. Entonces, por lo que se denomina así a todo levantamiento en el que se considera la superficie terrestre como plano, que se deprecia la forma relevante o la forma realmente curva de la Tierra, ¿ya? Y cuando son geodésicos son aquellos que se ajustan a la curvatura de la superficie terrestre debido a que se considera la curvatura terrestre, ¿ya? Entonces, cuando usamos instrumentos como el teodolito, ya sea mecánico, electrónico y la estación total, vamos a tener esa diferencia entre un levantamiento geodésico, que en el topográfico no se considera esa parte del geoide, ¿ya? Que no considera la curvatura o no considera esa que deprecia la curva, la curvatura de la Tierra, y en el geodésico, pues sí la considera, ¿ya? Como les mencionaba la semana pasada, eh, tenemos un geoide, ¿ya? Que es la altura media a nivel del mar, o sea, la forma en que se observa a la Tierra, al planeta, ¿ya? Tiene una forma que es totalmente distinta a la que nos platican o la que nos enseñan eh, en clases, en que es redonda, en que no. Entonces, el geoide
es la forma más precisa o más ajustada a cómo es el planeta Tierra. Y a través de cálculos matemáticos se establece, o más bien que con base a una elipse o elipsoide, nosotros podemos mapear ese geoide, ¿ya? Y por lo tanto, la coordenada que obtengamos de ese aparato GPS sumétrico, nosotros la podemos utilizar para poder ubicarlo, ¿ya? Con una precisión de centímetros, desde milímetros, centímetros, y un grosso error sería hasta de 1 metro. En cambio, con el topográfico, con el uso de estas herramientas e instrumentos, no vamos a poder obtener esa coordenada geodésica. Únicamente vamos a obtener coordenadas, ¿ya? Que únicamente nos va a permitir conocer el perímetro, el área, los ángulos, ¿ya? Y las distancias. Bueno, de acuerdo a su finalidad. O sea, en el otro lo vimos de acuerdo a su naturaleza. Ahora, de acuerdo a su finalidad, hay levantamiento original, hay replanteo y hay particiones, ¿ya? El levantamiento original es aquel en el cual se miden las distancias y direcciones desconocidas de los linderos identificados sobre el terreno. Quiere decir que un levantamiento original es aquel levantamiento que se realiza por primera vez sobre una fracción de terreno, ¿ya? Entonces, si yo tengo un terreno, por ejemplo, un área que se conoce como baldío, que probablemente esté posicionada por X, Y, Z persona, pero que no existe registro, ¿ya?, de algún levantamiento topográfico realizado con anterioridad sobre esa fracción. Y el replanteo consiste en la operación topográfica de situar sobre el terreno linderos o mojones desaparecidos o que no estén bien delimitados. Entonces, una característica de un replanteo es que necesitamos conocer 2 puntos, ¿ya? Para poder, ahí sí que valga la redundancia, replantear, ¿ya?, remedir, si lo quieren ver, o realizar un nuevo levantamiento a partir de 2 puntos conocidos. Cuando hablo de 2 puntos conocidos, me estoy refiriendo a que en campo existan 2 objetos en el que yo pueda colocar el instrumento topográfico y pueda yo enviar a un cadenero sobre el otro punto para poder orientar y iniciar el levantamiento. O sea, cuando digo puntos conocidos, es que hay una coordenada X y Y de cada uno de sus puntos, ¿ya? Y con esa información, ya si estoy utilizando una estación total, introduzco esa información, ¿ya? Y a partir de ahí, inicio nuevamente a realizar o inicio nuevamente a medir y claro, debo de tener a la mano el plano anterior o el plano que se hizo en su momento. Ir viendo distancias, ¿ya? Porque como les digo, el cuadrito que aparece o el cuadrito que colocamos en un plano catastral o un plano registral se llama derrotero. Ese cuadrito nos ayuda grandemente a poder llevar a cabo el replanteo.
Ahora, o sea, el replanteo no estrictamente se hace a través de un teólito, a través de una estación total. Hoy en día, pues en el mercado, ¿ya? Existen GPS sumétricos, pero que son GPS denominados RTK. ¿Cuál es la diferencia entre un GPS sumétrico normal y un RTK? Es que el sumétrico se hace la medición, se lleva a gabinete, se descarga la información, se hace un postproceso de la información para obtener coordenadas más precisas. En cambio, un RTK no necesita tomar los puntos y luego postprocesarlos, sino que en tiempo real realiza esa corrección diferencial, ¿ya? Que se autocorrige en el momento que estamos utilizando el aparato, ¿ya? Y se puede realizar un replanteo, pero con esa característica especial que tiene el replanteo, conocer dos puntos, ¿ya? En este caso, si vamos a utilizar RTK, con conocer esos dos puntos con sus coordenadas X y viendo el plano, vamos a poder lograr obtener, ¿ya? O sea, reconstruimos el polígono en computadora, se lo ingresamos al RTK y vamos a campo y el RTK pues únicamente nos va a indicar a cuánta distancia se encuentra el siguiente punto, e ir marcándolo. Entonces, que son los instrumentos que nos pueden ayudar a llevar a cabo un replanteo. Ahora, las particiones. Dice que es una operación de dividir una parcela o polígono en varias fracciones más o menos regulares, tomando como base condiciones tales como áreas determinadas y formas específicas. Entonces, nosotros podemos ver un polígono. Traigan de vuelta la imagen que vimos al inicio de cuando hablamos de planimetría. Vimos un triángulo, habían ángulos y todo, pero quiero que se queden con la imagen o la figura. Esa fracción de terreno, ¿ya? Para poder dividirla, necesitamos conocer el área y en cuántas particiones o en cuántos pedacitos se va a dividir. ¿Ya? También lo podemos hacer siguiendo una forma en el que el cliente solicita que quede, pero sin olvidar que nos debe de trasladar a nosotros o nos debe hacer de conocimiento el área que va a tener esa nueva fracción. ¿Ya? También se denominan las particiones como desmembraciones, ¿ya? O fraccionamientos, etcétera. Pero el fin que persigue es dividir un área en n cantidades de partes, ya sea que, por ejemplo, esa fracción que les mostré, que el cliente nos dice, divídalo en 5 partes iguales, ¿ya? Y uno inicia a hacer el cálculo matemático o el cálculo a través del uso de softwares, ¿ya? Para dividir esa fracción de terreno en 5 partes iguales. Cuando digo 5 partes iguales, estoy diciendo de que son 5 áreas de la misma cantidad. Algunas veces, no siempre, este trabajo se nos facilita cuando el cliente ya tiene dividida el terreno y únicamente necesita generar plano para cada una de las fracciones, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, o sea, si a nosotros nos toca dividirlo en áreas iguales,
El trabajo se debe de realizar si tenemos si tenemos el instrumento al alcance con una estación total. Si tenemos los recursos con un RTK. Porque en gabinete se generan las coordenadas de ese punto, ¿ya? Y se puede llegar a materializar en campo el ir a replantear cada uno de los puntos que se determinaron en gabinete. Y hay algunos términos que usamos comúnmente en topografía, ¿ya? Uno, medir, que es determinar la magnitud y la dimensión de las distancias y ángulos en el campo para llevarlas a un plano, ¿ya? Cuando hacemos un levantamiento topográfico, cuando decimos de que no se toma en cuenta la curvatura de la Tierra y que prácticamente nosotros debemos de entender que nosotros estamos viendo a la superficie terrestre como todo plano, que no hay montañas, que no hay eh, agujeros, ciguanes, algún, eh, algún, algún, algún río, alguna laguna. O sea, el levantamiento topográfico, o sea, el tipo de levantamiento como topográfico es de tomar en cuenta de que nosotros estamos viendo a la superficie terrestre totalmente plano y la representación va a ser sobre esa característica, que no estamos tomando esa forma que tiene la Tierra de curvas o de un geoide, de la forma que tiene, parecido a una elipse, ¿va? Entonces, otro término que utilizamos es trazar. Dice que trazar son operaciones inversas a la anterior, que consiste en tomar valores de distancia y ángulos de un plano para luego llevarlas a campo. ¿Bien? Apreciación, que es el valor de la mínima graduación de un instrumento de medición. Aproximación, que es la facción estimada al ojo entre dos graduaciones de apreciación. Y estos dos últimos o estos dos que vamos que podemos observar en pantalla, el trompo y la estaca, que es ahí sí que prácticamente son los instrumentos que debemos de tener a la mano en todo levantamiento, porque nos va a ayudar a dejar referencias sobre el terreno. Entonces, los trompos dice que son pequeñas piezas de madera que se fijan firmemente en puntos importantes del terreno, denominados estaciones. Su diámetro es de 7 a 10 centímetros y su altura de 25 a 30. ¿Ya? Entonces, los trompos los vamos a utilizar para dejar referencias fijas sobre el terreno, como mojones, o donde se va, eh, donde se va a colocar eh, el aparato, ¿ya? Entonces el aparato, recuérdense, tanto teolito como estación total, el aparato debe de armarse, se debe de eh, nivelar, ¿ya? Entonces se deben hacer todos esos procesos y la referencia que nosotros utilizamos es colocar un trompo sobre el terreno, ¿ya? Y sobre ese trompo nosotros vamos a realizar todas esas operaciones para fijar bien la estación o el teodolito. También se puede hacer con un GPS, ¿ya? Para dejar esa marca, para dejar ese punto conocido sobre el terreno. Ahora, estacas. Dice que son pequeñas tablas de madera con un largo aproximado de 50 centímetros que poseen una cara achanflanada en la cual se anotan observaciones importantes de su ubicación.
se colocan a unos 30 centímetros de los trompos y son de mucha ayuda para poder ubicar estos en trabajos de localización, de replanteo. ¿Bien? Estas estacas, por ejemplo, la podemos utilizar si nosotros estamos llevando a cabo eh, dejando marcas para un tipo de sembradío, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando nos pide o cuando se va a establecer un área de palma africana, pónganlo, ¿ya? Entonces, esas estacas van a ir de acuerdo al distanciamiento de, ese, de esa planta, ¿ya? Y comúnmente se lleva a cabo con una estación total o un teodolito, porque lo que queremos es dejar esas estacas a cierta distancia entre plantas, ¿ya? Bueno. Entonces, también tenemos el término que se llama referencia. Dice que es la colocación de referencias de carácter permanente en el terreno, ¿ya? En, por ejemplo, el RIC elabora o crea su propia red geodésica y a través de ese establecimiento, pues elabora o crea referencias en diferentes lugares, ¿ya? Y que, su y que su característica, pues es eso, que va a permanecer de manera, o que se va a establecer de manera permanente en el terreno. ¿Con qué fin? ¿Ya? Va a quedar como un punto conocido que va a tener coordenada X y si hablamos de GPS, va a tener una coordenada Z. Y los monumentos, pues son referencias permanentes, generalmente de concreto, con las siguientes características. ¿Ya? Eh, por ejemplo, el monumento es, el, es una fundición de un pequeño, de una pequeña columna. ¿Ya? Y sobre la columna va a ir la referencia. ¿Ya? Entonces, por lo general, el RIC, ¿qué es lo que hace? Viene y de acuerdo a su red geodésica, establece un punto en el terreno. ¿Ya? Y empieza a fundir una pequeña columnita y coloca una ficha de bronce. Esa ficha de bronce tiene las coordenadas X y Y, ¿ya? En el que a estas referencias el RIC les denomina red de apoyo catastral, que son las famosas RAC. ¿Ya? Anteriormente, el Instituto Geográfico Nacional, pues era la encargada, no encargada, sino que uno de sus funciones es establecer también referencias y monumentarlas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno va a un campo de fútbol, hablemos que en cada municipio de Alta Verapaz o en los municipios de Alta, Baja Verapaz, eh, si nosotros vamos a un campo de fútbol, que es el área más común que utiliza el RIC, vamos a encontrar cerca del campo eh, una ficha de bronce, ¿ya? En donde va a tener esa referencia geodésica, X, la coordenada X, coordenada Y, coordenada Z.
¿Para qué sirve? Sirve para colocar un GPS submétrico y esa información que se recolecta en ese punto sirve para poder corregir las coordenadas que se toman desde otro GPS, y ese GPS es el que se utiliza en campo, el que va tomando los puntos de cada mojón, de cada esquinero, de cada vértice, ¿ya? Entonces, IRRIP pues establece ciertos parámetros para poder llevar a cabo una monumentación. Por ejemplo, dice, debe ser que su forma física debe ser cilíndrica. La altura visible debe ser de 40 centímetros. La altura enterrada de 40 centímetros. Un diámetro de 15 centímetros. Y el color, pues debe ser un color blanco, color del PVC, utilizado como formaleta. Material y diseño de construcción es de concreto, en una proporción de una parte de cemento, de uno de cemento, 2 de arena, 2 de piedrín, con una estructura en forma triangular con 3 varillas longitudinales de hierro corrugado de 3/8, con estribo con doblez horizontal en su base de 15 centímetros hacia afuera y 5 estribos de hierro liso número 2. ¿Ya? Puede ser, la forma puede ser cilíndrica o puede ser cuadrada, ¿ya? Pero para poderse ubicar ustedes qué es, pues es una pequeña culumita que se funde con concreto. Y va a tener como una base de 40 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura, de espesor, que permite sentar el cilindro. Identificación. Entonces, sobre esa base de concreto, se introduce la ficha de bronce, o sea, se incrusta la ficha de bronce en el centro de la cara superior, o sea, que en la parte que va a quedar visible en el terreno, pues se incrusta esta ficha de bronce, donde esa ficha se nivela, ¿ya? Se le coloca ahí el nivel de albañil, ¿ya? Y también, pues se centra, ¿va? Queda bien centrado, de forma redonda de 0.07 metros de diámetro. ¿Y qué es lo que lleva la ficha? Lleva una leyenda del RIC, nombre del punto, el nombre del municipio colindante, la fecha en que se está fundiendo, o la fecha de la ficha, la línea de orientación a los mojones contiguos. Entonces aquí podemos, a su lado derecho, pues podemos obtener, o podemos ver esa pequeña columnita que les digo que se funde abajo. ¿Ya? Y la cara visible, o la base que queda visible, va montado o va incrustado esa ficha de bronce. Y aquí pueden ver una imagen de ello, en lo que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en el municipio de La Tinta, esa ficha de bronce está en Campo Fútbol. En la aldea Telemán, estaba también a orillas del campo de fútbol. Ahora se encuentra ahí el mercado, creo yo, y se movió la ficha. Esa ficha debe de estar siempre nivelada. Si se desnivela, ya no sirve ese punto. ¿Ya? Y así vamos a encontrar estas fichas con esa información en todos los municipios que han sido declarados en proceso catastral. En Salamá, pues tiene su proceso catastral. La Tinta ya finalizó el proceso catastral. En Petén, la mayoría, por no decir el 100% de los municipios, están o se encuentran en proceso catastral.
Unos ya finalizaron, aunque no han sido declarados catastrados, pero todos los levantamientos que se hagan con GPS submétrico en esos municipios en proceso, ya sea que se está iniciando o se está finalizando, todos los levantamientos que se lleven a cabo deben de amarrarse a la referencia geodésica del RIC, ¿ya? Y a aquellos municipios en que no ha sido declarado el proceso catastral, pues se puede seguir manejando, más bien, no se puede acoplar a la ley del RIC. Cuando el RIC entra en un municipio a hacer los trabajos catastrales, leyes como la del INTA, en referencia a procesos catastrales, y demás leyes que relacionados con la agrimensura, pierden su vigencia y hay que sujetarse a lo que se establece en la ley del RIC y su reglamento. ¿Ya? Bueno. Relación con otras ciencias. Ciencias afines. Como ya habíamos visto, la geodesia es una ciencia auxiliar de la topografía, ¿ya? Que dice que se ocupa de la forma y dimensiones de la Tierra, asimismo proporciona los métodos y los instrumentos para determinar las posiciones relativas de una serie de puntos, ¿ya? Tenemos la cartografía. Proporciona los métodos y criterios para representar la superficie terrestre, ¿ya? En este caso, para tener una referencia de lo que es cartografía, pues los de la Marina usan este producto cartográfico. Nosotros en agrimensura, pues podemos tener, o sea, nos ayuda a ubicarnos, ¿ya? Y el producto que utilizamos es una hoja cartográfica, ¿ya? Vamos a ver, en esa hoja cartográfica nosotros podemos observar detalles como carreteras, podemos observar infraestructura como iglesias, podemos observar infraestructura como campos de fútbol, las curvas de nivel, o sea, las diferencias de alturas que tienen una fracción de terreno, ¿ya? Podemos observar que cuenta con coordenadas geográficas, ¿ya? Que se denominan latitud, longitud, también cuentan con coordenadas X y Z, ¿ya? Entonces es una hoja que nos ofrece una cantidad de información sobre una fracción de terreno, ¿no? Llámese municipio, llámese departamento o llámese todo el país, ¿no? Fotogrametría, ciencia que se ocupa de la obtención de medidas sobre la forma, dimensión y posición de los objetos a partir de imágenes fotogramétricas, ¿ya? Anteriormente el IGN era, antes de la entrada del RIC, pues el IGN sigue siendo el ente encargado de proveer productos fotogramétricos del área nacional, ¿ya? ¿Y qué son estos productos fotogramétricos? Pues son precisamente imágenes, pero que esas imágenes se encuentran georreferenciadas. Quiere decir que el aparato que tomó esa imagen es un aparato geodésico, ¿ya? Es una cámara, ¿ya?
y va montado, ¿no?, sobre un avión. Ya el avión viene, establece su plan de vuelo y inicia, de acuerdo a su plan de vuelo, inicia a realizar un barrido, ¿ya?, en donde toma una cierta cantidad de fotografías. Las primeras que se obtuvieron fueron fotografías en color blanco y negro, ¿ya? Y que para poder observar características como las diferencias de altura, se utilizaba un aparato que se llama estetoscopio, en el cual se utilizaban dos fotografías del misma área, y a través de ese aparato tenía dos anteojos, ¿ya? O dos lentes. Es como utilizar un, un telescopio de laboratorio de química, ¿ya? Entonces, pero en vez de ver microbios más bien se colocaba las dos fotografías o las dos imágenes en blanco y negro, y a través de ese aparato uno podía ver el relieve, o sea, era algo como tridimensional, ¿ya? Uno podía ver si había un río, se miraba ahí la cuenca del río, ¿ya? Un volcán, se miraba ahí de forma tridimensional el volcán, ¿ya? Luego vino el IGN y actualizó su instrumento que utilizaba para tomar fotografías aéreas, y ya proporcionó lo que se denomina como ortofoto. Ya la ortofoto pues ya es una fotografía a color, ¿ya? Y su manipulación pues es a través ya de usos de sistemas de información geográfica. Hablemos o mencionemos como el ArcGIS, el Quantum GIS, el Cosmos, etcétera. Hay una variedad de software o de programas que se utilizan para poder trabajar con estas fotografías aéreas, que es la ortofoto. Y ya estando en la era moderna, hasta hoy en día, se encuentran los denominados drones, que vienen a suplir a la forma en que se hacía antes las tomas de imágenes, que ya no es muy, o sea, ya no es muy costoso en relación a que no hay que pagar un avión, no hay que tener un gran aparato para tomar las fotografías, sino que ya con los drones, una Phantom, algunos otros de otra marca comercial, pero las más comunes es una Phantom, así se llama el dron, que es más accesible, ¿ya? Y es más práctico el obtener los resultados en menor tiempo, a menor costo, y es accesible a cualquier persona, ¿va? Entonces, prácticamente es una fotografía con coordenadas. De ahí tenemos la matemática, la física, la agronomía, la ingeniería, la geología, y la arquitectura. Sobre todo la matemática, porque es la que nos permite, ¿ya?, obtener, manipular, procesar, corregir, determinar a través de fórmulas, procedimientos, las coordenadas X, Y de un punto, de manera planimétrica, ¿va? O sea, teniendo coordenadas X y Y. De ahí viene lo que es, como parte de la matemática, viene el tema de la geometría,
¿ya? Entonces necesitamos conocer esa parte de la topografía, que se complementa a través de la matemática. La matemática, pues, nos va a hablar de que la geometría. Entonces, dice que es parte de las matemáticas que estudia las idealizaciones del espacio en términos de las propiedades y medidas de las figuras geométricas, operaciones que implican la medida de aquellas magnitudes, normalmente ángulos, distancias y direcciones. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de planimetría, hablamos de topografía, que estudiaba o determinaba ángulos, distancias y direcciones, la geometría es precisamente uno de sus fuertes. ¿Y por qué geometría? Porque una fracción de terreno va a tener una figura. Y esta figura, pues, esas figuras son parte del estudio de la geometría, ¿ya? Porque un terreno puede ser de forma regular. Cuando digo de forma regular, estamos hablando que su figura se asemeja a un triángulo, a un rectángulo, a un cuadrado. Entonces, por esa idealización de la figura, de un terreno, es que se establece que la geometría aporta con determinar a través de sus operaciones las magnitudes de ángulos, distancias y direcciones. ¿Ya? Entonces, la geometría tiene tres entes o elementos fundamentales no definidos: el punto, la recta y el plano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos representar el esquinero, el vértice o el mojón de un terreno, comúnmente utilizamos un punto. Si nosotros queremos establecer un lindero, un cerco o una línea, pues utilizamos lo que es la recta, ¿ya? Y sobre todo el plano donde lo proyectamos. Bueno, ¿y qué es un punto? El punto es el primer elemento que no está definido en geometría. Se representa gráficamente por un pequeño círculo y una letra mayúscula que lo identifica. La siguiente figura muestra 3 puntos A, B y C. ¿Ya? En resumen, es un punto cualquiera que nosotros podemos identificarla de acuerdo a alguna característica, en este caso en campo. Por ejemplo, podemos decir M1 de mojón 1, M2 de mojón 2, M3 de mojón 3, ¿ya? O ABC, ¿ya? Tratar de identificarlo de acuerdo a lo que estamos nosotros trabajando. Por lo general, en el croquis, pues nosotros detallamos este tipo de información, debido a que, por ejemplo, si encontramos algún obstáculo en el terreno, podemos nosotros identificarla con un punto y podemos relacionarla con el nombre de ese obstáculo, ¿ya? La recta dice que es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente en sentidos opuestos. Como representación en la realidad de una recta podemos tomar un hilo tenso o el borde de una regla, ¿ya? ¿Qué quiere decir? O sea, cuando nos dicen que es un conjunto infinito de puntos, ¿ya? La recta como tal no existe, no hay, o sea, no es una figura como tal, pero la sucesión, o sea, si nosotros colocamos un punto, 100 puntos en una orientación, ¿ya? Probablemente, si lo tenemos cerca, lo vamos a observar como puntos separados, pero si lo empezamos a alejar de nuestra vista,
vamos a ir viendo esa sucesión de puntos como una línea, ¿ya? Y es por eso que se dice que la recta, pues, es un conjunto infinito de puntos, ¿sí? Que de acuerdo a su magnitud en relación a la escala, vamos a poder observar, ¿ya?, esa sucesión de puntos. Si nosotros le hiciéramos un zoom a esa línea que vemos ahí marcada en azul, vamos a lograr observar esa sucesión o ese conjunto infinito de puntos, ¿ya? Por lo tanto, la línea como tal no existe, sino que es a través de esa sucesión de puntos que le da forma como línea, ¿no? Plano, dice que es una superficie ilimitada cuya concreción en el mundo real puede verse, por ejemplo, en la superficie de una mesa, una hoja de papel, etcétera, ¿ya? O sea, no decimos, pues, ¿qué es un plano? Bueno, lo podemos relacionar como la superficie de la mesa, o sea, donde ponemos nuestros platos, nos ponemos nuestra computadora, algunos otros utensilios, o sea, donde estamos colocando las cosas, a eso es a lo que nos referimos como plano, o a lo que nosotros dibujamos sobre un papel, ¿ya? Eso en teoría es lo que se denomina plano. Ahora viene la parte que se denomina ángulo, ¿ya? Entonces, un ángulo es la abertura o cantidad de rotación que sobre un plano marcan dos semirrectas con un origen común llamado vértice. Pero quiero ver si hay algo escrito en el correo. Bueno, el día de hoy no hay ni uno. Vean, pues. Dice que es la abertura. Vamos a tener una base, una línea base, ¿ya? ¿Ya? En donde nosotros vamos a tener esa referencia, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros estamos en este punto, disculpen ahí mi dibujo, que es algo torcido, pero entonces nosotros tenemos una base en cuanto a poder determinar, o sea, nosotros lanzamos una visual en este sentido, ¿ya? Y luego alzamos la mirada hasta la parte más alta de este edificio, ¿ya? Entonces, y queremos determinar esa abertura o la rotación que entre un plano, ¿ya? Asumamos de que
esta visual que estamos lanzando hacia un punto determinado del edificio y luego alzamos la mirada hacia la parte más alta de ese mismo edificio, estamos estableciendo el plano horizontal o el plano base o la línea base y esa abertura que nosotros hemos creado es a lo que nosotros denominamos como ángulo. Entonces hay un ángulo entre nuestra vista normal al horizonte y la abertura que crea esa visual horizontal hacia la mirada alzada hacia la parte más alta del edificio. Entonces, esas dos líneas que se forman de manera hipotética, ¿ya? Esas dos líneas tienen una separación y esa separación es la que nosotros identificamos como ángulo, ¿ya? Ángulo teta, ángulo alfa, y los demás nombres de ángulos que podemos nosotros identificar o indicar sobre algún objeto. ¿Va? Bueno, entonces los ángulos se miden en topografía o se clasifican en ángulo vertical y ángulo horizontal. ¿Ya? Dependiendo del plano. Si nosotros estamos trabajando diferencias de altura, nosotros vamos a tener valores altimétricos o valores de altura. O sea, que los ángulos van a estar en relación al tipo de plano o al tipo de referencia o del tipo de trabajo que estamos realizando, ¿ya? El tipo de trabajo topográfico. Acuérdense de que en la topografía las ramas se clasifican en planimetría y altimetría, ¿ya? Entonces, de acuerdo a ese tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo, los ángulos los vamos a conocer como ángulos verticales y ángulos horizontales. Dice que la medida de los ángulos se puede realizar de manera directa e indirecta. La manera directa comprende el uso de brújula, teodolito o estación total, entre otros instrumentos topográficos. El método indirecto comprende el uso de cinta métrica, puesto que los cálculos se realizan a partir de las relaciones que existen entre las cantidades conocidas de un triángulo u otra figura geométrica. Permítanme un momento. Bueno, entonces para poder explicarles esto a ustedes, pues tengo esta imagen. ¿Ya? Me voy a centrar en eso. Ahí está. Entonces, si ustedes logran ver la parte que está... Si logran ver ustedes esa parte que está en gris, esto que ven ustedes en gris,
serían los ángulos horizontales, ¿ya? Porque nosotros estamos viendo a la superficie de la Tierra como plano, y la parte altimétrica o ángulo vertical, ¿ya? Lo podemos conocer como ángulo vertical o como cenit. Entonces, cuando nosotros estamos con el aparato en este punto y el aparato gira a la izquierda y gira a la derecha, nos va a dar ángulos horizontales. O sea, todo lo que ustedes ven enmarcado como en color gris, ¿ya? Y si nosotros queremos conocer el valor de altura de un punto, el movimiento que se hace con el aparato, ya sea teodolito o estación total, es a través de el telescopio. Entonces, el telescopio nos va a registrar valores de ángulos de altura, y esos ángulos se pueden denominar ángulos verticales o ángulo cenital o cenit, ¿ya? Entonces, este movimiento que realiza el aparato de izquierda a derecha, veámoslo de esa manera, todo lo que está al área gris, el aparato registra estos valores de ángulos, y esos ángulos son los que denominamos ángulo horizontal, ¿ya? Y cuando el aparato, a través de su telescopio, o el telescopio, se mueve hacia arriba o hacia abajo, vamos a obtener valores de ángulos verticales, al cual le vamos a poder denominar como cenit, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos una pequeña referencia. Dice que un ángulo representa la diferencia entre dos direcciones. El ángulo horizontal que existe entre las direcciones de los puntos P1 y P2, ¿ya? Que aquí tenemos el P1 y el P2. Dice que la diferencia, que las direcciones entre P1 y P2 es independiente de la diferencia de altura entre ambos. ¿Qué quiere decir? De que aquí tenemos un P1, aquí tenemos un P2, pero el ángulo horizontal va a ser distinto al ángulo vertical, ¿ya? No va a ser la misma, no va a ser el mismo dato, ¿ya? Por eso dice que es independiente de la diferencia de altura entre ambos puntos, siempre y cuando el anteojo se mueva sobre un plano estrictamente vertical, sea cual sea su orientación horizontal, ¿ya? Sin embargo, esta condición se cumple bajo condiciones ideales. Entonces, el ángulo vertical, también denominado ángulo cenital, es la diferencia que existe entre una dirección preestablecida, conociendo la dirección del cenit y la dirección del punto en cuestión. Por lo tanto, el ángulo vertical será correcto únicamente, ¿eh?, si la lectura en cero del círculo vertical coincide exactamente con la dirección del cenit, lo cual solo se cumple también bajo condiciones ideales, ¿ya? Entonces, pero en el teodolito y en la estación total, diferenciar esos ángulos son muy sencillos, ¿ya? Porque la manera de identificar un ángulo vertical es el movimiento que realiza el anteojo hacia arriba o hacia abajo. El anteojo o el telescopio nos va a dar ángulos verticales, ¿ya? Quiere decir de que cuando se mueve hacia arriba es porque o sea, el anteojo nos va a registrar ese ángulo de la altura en donde se encuentra la referencia, ¿ya? Podemos utilizar una regla graduada llamada estadia sí, estadia, o si estamos utilizando la estación total, pues es el prisma al cual le vamos a determinar el valor de altura, ¿ya? Y lo vamos a hacer en relación al movimiento que realizamos con el telescopio. Claro,
tanto con el teodolito como en la estación total, media vez nosotros configuremos, armemos y nivelamos el aparato de manera correcta, los valores nos los va a arrojar de manera más precisa. ¿Ya? Entonces, en la estación total, ¿ya? Nos va a permitir, o sea, si nosotros le colocamos el prisma, o sea, el aparato nos va a pedir información, altura del prisma sobre el punto en donde lo estamos colocando, se lo dictamos al operador, el operador lo registra en la estación total, pero para poder determinar ese valor, el movimiento se debe de realizar con ubicar a través del telescopio el prisma, ¿ya? Entonces, y de manera automática la estación total nos va a dar el valor del ángulo vertical y su altura en metros, ¿ya? En cambio, con un teodolito, únicamente podemos nosotros recabar información a través de un cuadro que denominamos libreta de campo. Anotamos el valor del ángulo que vamos a observar dentro del aparato, anotamos el valor del ángulo vertical, anotamos los hilos estadimétricos y a través de la operación vamos a poder determinar la altura en metros y vamos a conocer en ese mismo ratito o en ese mismo momento el valor del ángulo cenital, ¿ya? Pero el ángulo cenital nos va a servir para poder determinar su posición o su altura, ¿ya? Porque con el teodolito sí no nos va a poder decir a qué altura está el punto respecto a la superficie, ¿no? Bueno, creo que llegó la hora de la clase. Les agradezco la atención a la misma y pues vamos a continuar viendo más temas conceptuales la otra semana y yo una vez quiero pedirles su apoyo en el sentido de que para la próxima semana si ustedes fueran tan amables de instalar en su computadora AutoCAD, porque el objetivo que se tiene en este curso es que vayamos empezando a ver este programa que tiene relación con la topografía, tanto topografía convencional, ¿ya? Como la topografía moderna. Entonces, vamos a ir viendo la manipulación, vamos a ir viendo cuáles son sus características, ¿ya? Porque en un determinado momento nosotros lo vamos a utilizar, pero lo que quiero es llevar de la mano la teoría con un poco de práctica con el uso de este software. Si me escriben preguntándome dónde lo obtengo, cómo le hago, qué software, vean pues, no se compliquen la vida, vayan a un internet, que le descarguen ahí la información, que se lo instalen y listo. Versiones, hay un montón. Por ejemplo, yo utilizo AutoCAD 2015, ¿ya? Pero es de acuerdo a la configuración de mi máquina, o sea, qué tanta capacidad tiene mi máquina, esa misma, de acuerdo a esa misma capacidad, pues yo voy a elegir una versión.
Entonces, AutoCAD, año tras año, va sacando una nueva versión. Si hoy estamos en el año 2022, hay una versión de AutoCAD 2022, ¿ya? Pero yo no lo uso porque de nada me sirve tener la última actualización, porque únicamente AutoCAD actualiza o incrementa funciones, sin embargo, consume muchos recursos de la computadora, porque ahí ya implementa dentro de su programa funciones como eh, dibujar de manera tridimensional, y esa función pues consume muchos recursos del sistema de una computadora. Las versiones que yo puedo recomendarles puede ser el 2014 o 2015, ya sea AutoCAD o AutoCAD Map, ¿ya? Pero la tarea, ahí sí que va a ser tarea muy personal. Si quieren aprender, pues lo van a instalar. Y si no, pues solo se van a quedar viendo, ¿ya? Entonces, ahí que quede la iniciativa. Yo voy a estar dándoles ahí algunos machotes de AutoCAD y vamos a ir viendo eso, a cómo introducir ángulos, distancias, coordenadas y llegar a lograr a realizar un plano, ¿ya? Pero necesito de la colaboración de ustedes únicamente, ¿ya? Bueno, pasen feliz día, nos vemos la próxima semana.